los que están dentro de Cuba son como el zoológico. Y el mundo real es la selva, pero una selva con una cantidad de posibilidades, con una cantidad de libertad, con una cantidad de mundos por ver. Me paré a preguntar varias cosas y por qué en Cuba los cubanos somos la única. Dentro de la isla sepan que no estamos hablando jamás mal. Pero cuidado que ya veo a muchos, yo entiendo a esos pobrecitos de espíritu, lo que no entiendo es... Hola, qué gusto saludarles hoy y siempre para traerles una propuesta, algo nuevo que espero que dure mucho tiempo. Esta propuesta es para conversar de disímiles temas. Tenemos muchas cosas y muchas telas por donde cortar, pero sobre todas las cosas voy a acompañar a una mujer que, sin temor a equivocarme, creo que hoy día soy la persona que más bien la conoce. Uno de sus grandes atributos es la valentía y el otro es su sinceridad. Acompáñeme entonces para, en voz alta, conversar con María Teresa Pina. Hola. ¡Hola! Qué linda presentación hiciste, ¿eh? Te mereces eso y mucho más. Bueno. Y más un día como hoy. Efectivamente, hemos escogido justamente el mes del amor. El mes del amor para comenzar este proyecto en el que están también involucrados con nosotros una pareja muy joven, pero muy efectiva en todo esto que son los medios. Y además también tenemos mucho que ver, muy en común nuestra forma de pensar. Ellos son Will y Quique, y de ellos dos vamos a estar hablando en otro momento porque merecen una atención aparte. Pero quiero comenzar preguntándote, María Teresa, justamente cuando estamos conversando y hablando sobre aquellos cubanos que están fuera de Cuba y hablan de la situación en la isla, que es nuestro país también, no porque no vivamos allá, ni los cubanos que no vivan allá, no somos cubanos y Cuba no es nuestro país, alzan su voz para pronunciarse en contra de la dictadura que tiene sumida a esta isla en la más precaria situación. ¿No lo hace justamente desde el amor? La pregunta está un poquito rara, pero yo te voy a decir, muchas personas que están en la isla a veces nos critican porque no levantamos la voz en la isla. Y ahora porque están fuera, es eso la idea. No, sobre todas las cosas, que si no es desde el amor, que el cubano que está afuera habla para poner en alto la voz de Cuba. Por supuesto que es desde el amor. Es desde el amor y desde la valentía que aprendes a tener cuando te sientes en libertad. Por supuesto, porque sería muy fácil para los cubanos que están fuera de Cuba callarse la boca, no hablar nada al respecto. Sin embargo, los que lo hacen, en gran medida, a veces somos muy criticados por parte del cubano que vive dentro de la isla. Y yo creo que sería importante, María Teresa, que los cubanos que están dentro de la isla sepan que no estamos hablando jamás mal de la población cubana, que no estamos hablando nunca mal del país. Bueno, cuando yo hablé, yo las veces que he hablado, y lo voy a hacer como siempre lo he hecho, es porque sentí que era necesario, me duele mucho. A muchos amigos les digo, Cuba ahora mismo es un gueto. A lo mejor muchas personas no sepan lo que es un gueto, pero bueno, un gueto es una prisión dentro de tu propio país donde tú no tienes libertad para lo que vas a comer, libertad para comunicarte, libertad para decir lo que piensas, lo que sientes. Y lo dije muy clarito, yo tenía miedo cuando llegué a este país, pero me doy cuenta que los de allá no pueden porque los meten presos. Exactamente. Entonces, si los de acá no decimos nada porque tenemos miedo, entonces es el silencio y el silencio no va a solucionar la situación. Yo creo que sí, que los que estamos fuera tenemos que levantar la voz desde el amor por ese pueblo que está allí oprimido, sin libertad, sin electricidad, sin comida, sin salud, sin nada, por un grupo de personas que están aferrados a un poder y están tan divorciados de la realidad, tan divorciados de su pueblo, que son capaces de que la gente siga sufriendo amargamente con tal de ellos permanecer con una ideología que no funciona. No funciona. Y es un Estado fallido, sin discusión. Efectivamente. Por eso quería saber, porque
Yo diría, no son justamente los que están en el poder las personas que nos atacan, o sea, que atacan a los cubanos que están fuera de Cuba y que levantamos la voz a favor del país, sino es un grupo de personas que están pasando las mismas calamidades que está pasando el mismo pueblo cubano. Yo insisto, sin yo ser ni antropóloga, ni científica, además yo me basé en una señora, la doctora Hilda Molina, que además lo dice, y esa sí tiene toda el conocimiento para decirlo, en el daño antropológico que tiene Cuba. Las personas están tan enajenadas en su dolor que a veces son capaces de defender lo indefendible. A veces se cierran a la verdad. Más que todo, yo lo que quisiera es que las personas entiendan que los que estamos aquí, los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono, una cámara que nos tome, es hacer una revolución cultural. ¿Cómo lo explico? Los que están dentro de Cuba son como el zoológico. Y el mundo real es la selva, pero una selva con una cantidad de posibilidades, con una cantidad de libertad, con una cantidad de, de mundos por ver. Entonces yo digo, tenemos los que podemos hablar, decirle, óigame, hemos estado en una isla donde nos encerraron, donde nos incomunicaron con el mundo, donde nos hicieron creer que nuestra realidad era que éramos los cubanos el ombligo del mundo, que era la justicia social más allá de todo. Todo es mentira. Es una gran estafa. Y de hecho les aconsejo cuando puedan, léanse el libro La Gran Estafa. Ese libro no circula, en Cuba no No, circula. yo sé, pero Por bueno. supuesto. Ahora, justamente el desconocimiento que ha tenido nuestro país a lo largo de los años, como tú bien decías, desde que nacimos, esta generación nuestra y la otra generación que va por debajo de nosotros y así sucesivamente, pues han crecido en un desconocimiento total. Es por eso que cuando el cubano rompe el síndrome de la isla y logra salir por vez primera a cualquier parte, se encuentra con toda una cantidad de contradicciones tremenda porque no conocía, pensaba que todo lo que nos han dicho a lo largo de nuestra vida es lo correcto. Y no es así. Y entonces, ante este desconocimiento que hay, es realmente penoso y duele cuando escuchamos a cubanos que están dentro de la isla con el mismo discurso viejo de los años 60, que el que se va es un apátrida, que el que se va es un gusano. No, yo te voy a decir porque yo me fui. Y tú lo sabes, Sí, pero no, bueno, no, no. pero lo quiero compartir. Primero, Sí, primero porque cuando tú estás en un lugar y tú haces pininos y algún que otro esfuerzo desde la plataforma que puedas para que se cambie ese lugar, para que ese lugar cambie, y tú no lo logras y lo que hacen es tratarte de borrar. Entonces tú dices, bueno, yo no puedo cambiar el lugar, entonces cambio de lugar. A lo mejor puede parecer egoísta, pero es que yo tengo una sola vida. claro. Yo tengo una sola vida y yo quiero vivir y al mismo tiempo decir la verdad. Entonces en Cuba yo me sentí ahogada. En Cuba yo sentí que cuando yo dije alguna que otra cosa, y pongo ejemplo de cuando se estaba haciendo el Congreso de la UNIAD, o sea, las reuniones preliminares para el Congreso de la UNIAD, yo dije algunas cosas que en el momento en que estaba una novela al aire, que te consideran un líder de opinión, que no les cuadraba. No les cuadraba porque yo lo que me paré a preguntar varias cosas. Y ¿por qué en Cuba los cubanos somos la última carta de la baraja? ¿Por qué no tenemos derecho a internet? ¿Por qué no podemos viajar? ¿Por qué no podemos tener televisión por cable? ¿Por qué los delincuentes viven mejor que los profesionales? O sea, la pirámide invertida que todos conocemos. Y cerré, estoy citándome de hace tiempo, y cerré diciendo, llegó la hora de los porqués. Tenemos una sola vida. ¿Hasta cuándo? Y a partir de ahí yo empecé a sentir, y muchos de los que estaban en ese cine teatro saben que lo que estoy diciendo es cierto, a partir de ahí yo empecé a sentir que mi carrera empezó a menos propuestas, menos cosas. De hecho, estaba yo actuando
me llama Nelson Dor, que en paz descanse, a hacer la obra Medea. Ujú. Y cuando llegó la hora de promocionar la obra, bueno, la Nerina, que era la esclava de Medea, fue la que fue a la entrevista con Nelson Dor y yo no podía ir a la entrevista. Entonces dije, oh, qué raro. Yo, la protagonista de la obra, no podía estar en los medios. Dije, ya estoy. ¿Por qué pasa? Hay tantas cosas que el cubano que vive en la isla desconoce. Y sobre todo del medio artístico. Y me estoy refiriendo hoy justamente al medio artístico, o que en otras ocasiones vamos a hablar de todos los demás, porque eh, casi siempre, casi siempre, los artistas que están fuera de Cuba, que alzan la palabra a favor de Cuba, son extremadamente atacados. Y se habla en demasía de cosas que no son. O sea, toda una vida ha existido un mito de que los artistas en Cuba tenían una tienda especial. Para ellos no es verdad. Eso nunca fue, nunca existió esa tienda. Algo que bien llama la atención es cuando los artistas que fuimos queridos y admirados en nuestro país, cuando se van de Cuba, ya nosotros no servimos. Nosotros no fuimos buenos artistas, nosotros No tenemos no, talento. no tenemos talento, nunca fuimos nadie en Cuba. Y me pregunto, digo, ¿cómo allí sí éramos buenos y fuera de Cuba no somos buenos? Porque hay que quitarle el valor a las personas. Porque si tú estás, bueno, como están todos los papagayos repetidores que están en la televisión ahora mismo, Ujú, eh, si tú repites mi discurso o si tú no niegas mi discurso y sigues ahí tranquilito, tú eres bueno y tú sirves y tú tienes talento. Y si no, no. Y también están las personas que están diseñadas y mandadas para que desacrediten a todo aquel cubano que trata de levantar la voz. Y vuelvo, y mira tú como he repetido yo la frase esta de levantar la voz, ujú. y es que estamos ciertamente levantando la voz por Cuba, por esa Cuba que amamos, por esos cubanos que amamos, ese pueblo cubano que amamos. Entonces están ese grupo de personas que dicen que no están pagadas, pero las prebendas son modos de pagar. A mí nadie me está pagando por estar haciendo esto. Esa es Eh, otra. Cada vez que alguien dice, están pagados por el imperio, yo es tan digo, bonito. pero ¿está en serio? Estamos usando nuestro día de descanso porque trabajamos todos los días, pero el sábado y el domingo no. Estamos usando el día de descanso nosotros Exacto. en por lo menos ayudar desde la manera que sabemos y podemos al pueblo de Cuba. Pero no quiero dejar de aclarar lo que estaba hablando de las personas que te atacan en las redes, que los pagan con prebendas. A lo mejor le dan un poquito de más de comida o tienen, no sé. Ustedes que están en Cuba saben los que se venden por una casa, un carro y tal, y por otras prebendas que dan. Entonces yo entiendo a esos pobrecitos de espíritu. Lo que no entiendo es dónde se van a meter cuando Cuba sea libre. No lo sé. Pero yo siento una vergüenza ajena cada vez que veo a esos cubanos hablar lo que hablan. Mira, te decía del discurso ese viejo del año 60 de que están pagados por el imperio. ¿Usted se imagina si realmente le pagaran a todas las personas que no están de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, que no están de acuerdo con la dictadura cubana, les pagaran? No, es que no hay economía que pueda soportar semejante cosa, eso es imposible. Sin embargo, como estábamos conversando, pienso que de alguna manera todas esas personas que están sumidas en la situación que tiene Cuba de un tiempo a esta parte, que se ha agravado, lo ha tenido siempre, ¿eh? Pero se ha agravado, pienso que deberían al menos darle la posibilidad al cubano que está fuera de Cuba que pueda defender No, a no, la isla, no. porque podemos hablar. Perdona que te interrumpa, Niro. Yo no estoy pidiendo, y a mí no me interesa que me den o no la posibilidad.
La estamos cogiendo ahora mismo, sí. Sí, claro, pero yo me refiero a esa persona que no le parece bien lo Ah, que no, uno está no, no, haciendo. olvídate de esa persona ya. Y empecé diciendo que son las personas, las mismas personas que están viviendo exactamente lo mismo que la mayoría del pueblo cubano. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a pensar en el síndrome de Estocolmo. Ajá, ok. Pero a esa persona, ni un minuto más. Vamos con los que nosotros tenemos, los cubanos, los que están allí, los que tienen que aprender a que el mundo funciona de otra manera. Ojalá, ojalá y desde la visión que tú tienes y la visión que tienes, porque bien, si estamos hablando de todo un grupo de cubanos que atacan a los cubanos que están fuera, pues también hay una gran, inmensa mayoría de cubanos que apoyan a este tipo de personas que están en España, que están en Italia, que están en Suecia, que están donde quiera, que están sobre todo a 90 millas, que es el lugar más cercano que tiene Cuba, y que tratamos de alguna manera, porque es lo que tú dices, teníamos miedo, en Cuba no se puede hablar, pero en algún momento hay que tomar partido porque ya no se puede seguir con la boca cerrada, no es posible. Hay que acusar todo lo que está sucediendo y que el mundo lo escuche. Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno de los temas más recurrentes que ha tenido la dictadura cubana a lo largo de los años es el famoso bloqueo Oh, de los Estados oh, Unidos a sí, Cuba. sí, sí. No, lo que pasa es que hay un síndrome de memoria selectiva. Ujú. Porque cuando triunfa la revolución en el 59, yo no había nacido, yo nací en el 61 y tuve que explorar bastante para entender lo que había pasado en ese proceso. Eh, ellos tenían el diseño preparado, entonces había que expropiar, lo dijeron de otra manera, porque, pero era quitarle a todo el que tenía un negocio y habían grandes, medianos y pequeños negocios. Y se los quitaron. Habían compañías americanas que tenían inversiones allí. Habían personas que tenían grandes compañías. Y ellos las expropiaron. Y a partir de ahí empieza el embargo. A partir de ahí, de que ellos se roban lo que otros trabajaron, incluido las casas donde viven, ¿de quiénes son? ¿Quiénes las construyeron? Los carros que empezaron a repartir como si fueran de ellos, se los quitaron a la General Motors, lo otro, que eran empresas, eran dealers que habían ahí. Es de la revolución. Y la revolución se cogía lo que le daba la gana. Y entonces ahora te voy a dar la casa que diseñó fulanito de tal para vivirla él, bueno, que se fue. Y que le quitaron hasta el anillo de compromiso a la señora que se iba de allí. Esas cosas la gente no las sabe. Hay O muchas han, cosas que no. o han elegido no investigar o no saber. Entonces, por eso existía un embargo. Pero de ese embargo no se hablaba mientras estuvimos con la Unión Soviética y todo el campo socialista europeo dándole a Cuba de todo. Y Cuba pertrechando a toda la izquierda de América Latina. Ah, pero es selectivo. Ahora hay un bloqueo. Hay un bloqueo para el petróleo, porque todo el petróleo que ha llegado a Cuba, Cuba lo ha revendido y le ha importado un bledo el pueblo de Cuba. Revendido. El Mientras, 67%, tengo entendido. Si no es el 67, es el 60%. mientras estaba todo el mundo en apagón. Mientras todo el mundo estaba en apagón. Hay cosas, yo me imagino que también hay mucha desinformación en el país. Pero ¿por qué tú crees que nunca quisieron tener internet ni que tuvieras un celular y que ya fue el momento que ya tenían que hacerlo para ellos seguir teniendo sus empresas? Porque Gaesa existe, ¿verdad? Con 18 millones de dólares que no se saben dónde están, del pueblo de Cuba, Claro. robado. Entonces, caballero, ¿de qué estamos hablando? ¿Y sabes qué tengo miedo? Ujú. Que estamos en un momento en que todo el mundo olfatea, siente, percibe la libertad. Pero cuidado, cuidado que ya veo a muchos de los que han estado pisoteando al pueblo disfrazándose, cambiando de casaca
para ser los oligarcas del mañana y que todos los demás sigan pasando el mismo hambre. Ese es una Eso gran es un preocupación. peligro, eso lo Ujú. estoy diciendo ahora y digo, es un peligro, cuidadito, atención. Y lo digo tanto para los cubanos de adentro como para los cubanos de afuera, como para todas las personas que están implicadas en esto. Porque uno de los defectos que tienen los que negocian con Cuba es que creen que Cuba se guía por la ética de los republicanos y de los demócratas. No, no. Cuba tiene una política de manigua, donde lo que vale es la ventaja, el tiempo para ver si yo logro lo que yo quiero y chivo al otro. Cuidado, atentos a eso. Hay algo que me quedé absorto en lo que estabas conversando. Sí, No te y, puedes. sí, No, es que me molesta mucho, sí. porque como siempre estoy atenta a lo que está sucediendo, te Ujú, estoy dando para que tú te reubiques. ujú. Siempre estoy atenta a lo que está sucediendo y yo digo, yo siento, además yo quiero que Cuba sea libre. Yo quiero, yo y muchos queremos que Cuba. ¿Tú recuerdas al muchacho que se nos acercó en Costco? Ajá. Muchacho joven, además. Eh, Un matrimonio. jóvenes como Willy Quique. Y están totalmente de acuerdo con que es necesario un cambio en nuestro país, pero que no sea un cambio fraude, que Exacto. es lo que se está conversando y lo que todo el mundo teme, que vaya a pasar lo mismo que pasó en la ex Unión Soviética en Rusia, que justamente los grandes oligarcas Exacto. son los que eran de la KGB, los que eran los Exacto. hijos de los ministros y Exacto. exministros, Bueno, y sigue el siendo el presidente, mismo, exactamente, sigue siendo el mismo perro con el mismo, con Códice. diferente collar. Y eso es algo que sería realmente lamentable que eso sucediera. Y, y bueno, vamos a estar a la expectativa. ¿Piensas tú, María Teresa, que después de 67 años, que es una dictadura sexagenaria, hay una cantidad de personas que nacimos en ese periodo y que lamentablemente ya no existe, que han muerto en, en, esa, en esos años, que no pudieron ver otra cosa? Increíblemente no pudieron ver otra cosa. ¿Crees tú que el pueblo cubano, eh, los que no están a favor del cambio, estén preparados para ello? Ah, espérate. Me estás hablando. Sí, hay un grupo de la población. A ver, históricamente hay un grupo de cubanos que son los que apostan por el exilio, porque no hay manera de lograr otra cosa quedándose en el país, Ujú, que son personas emprendedoras, que son personas ujú, trabajadoras, que ujú. desde que llegan están trabajando, desde que llegan Sí, están pero labrándose un camino, sea en su campo o no. Porque esa es la otra que lo que tiene. estoy tratando. Sí, no, te la voy a formular de otra manera. Oh, vale, vale. Y médicos que llegan acá y no pueden trabajar como médicos. De eso se trata la inmigración. De eso justamente se trata la migración. De que las personas, tú llegas a un país nuevo donde tú no vas a hacer lo que eras en tu país por disímiles Porque razones. hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Pero tú los ves que son emprendedores, que son personas que trabajan, Ok. que se quieren labrar un futuro para ellos, sus familias y sus hijos. Esas personas que no se han podido ir de Cuba por H o por B, están anhelando el cambio. Creo que esas personas van a estar preparadas para un cambio real, para una selva, Ok. como tú decías. Pero, ¿Qué va a pasar ok. con aquellas personas que no están de acuerdo con que haya un cambio en Cuba? Yo creo que las personas que en este momento no están de acuerdo, hay dos tipos de personas que no están de acuerdo con un cambio en Cuba. Primero, los enchuflados. Los enchuflados no están de acuerdo con que haya un cambio en Cuba porque se están enriqueciendo del dolor y de la necesidad del cubano. Y cuando eso lo digo con las MIPYME, que son generalmente de militares disfrazados. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y que vienen a comprar aquí a Estados Unidos para revender en Cuba. Eso también todo el mundo lo sabe.
Esos, por supuesto que no les conviene la libertad porque van a tener mucha competencia y ya ellos no van a ser la única opción. Eh, bienvenidos. Ya es hora de que los demás también tengan derecho. Y están otra parte, que son las personas que no han conocido otra cosa que el zoológico. Que me den el poquito de cositas, que me regalen. Tienen miedo al cambio porque no saben las cosas buenas que pueden aspirar con sus propios esfuerzos. Perdón, hay otro tercer grupo del que también quiero hablar. El grupo del que se justifica que yo no le trabajo al Estado y que se han hecho los vagos por excelencia y que vamos a vivir del invento y de es que le quito a aquel, que le pongo a aquel y que le pongo al otro. En el mundo real hay que trabajar. En el mundo real hay que diseñar un estilo de vida. Los que han vivido hasta ahora de la pobreza del cubano y que le venden entonces el aceite a los 2,000 y pico pesos y que la libra de arroz la venden a no sé cuánto y se han llenado. Hay muchos, en Cuba hay gente que vive, que parece que no hay problema. A esa gente no le conviene. A esa gente están luchando y los que están aquí, que han vivido del dolor de los cubanos, igualito, no les conviene. No les conviene a ninguna agencia, no le conviene al que está muleando y que le lleva a la familia para que venda a sobreprecio. Pero hay que abrir un poco la mente y a eso me refiero con la revolución cultural. Hay que abrir un poco la mente, creo que dije abrir y es abrir un poco la mente. No, porque abril sus flores abril. No, y que además es tu cumpleaños. Ujú. Abrir la mente y dejar esa mediocridad que también le voy a seguir sugiriendo. Yo voy a seguir sugiriendo libros de José Ingenieros, El hombre mediocre. Nosotros hemos vivido durante mucho tiempo una mediocracia. Dejen eso, caballero. Un mundo mejor sí es posible y no como lo decía aquel. El que tú eres capaz de forjarte, el de trabajar, el de tener... Bueno, yo te lo digo, yo se lo digo a todo el mundo. Yo me regalé a los 60 años, tú eres testigo, mi primer carro de mi trabajo. No era actriz. Bueno, yo voy a ser actriz hasta que me muera. Pero estaba trabajando call center en una clínica y me regalé mi primer carro a los 60 años. Y cuando yo iba de gira a España, a Francia, a Italia, porque sí fui de gira con el teatro, porque he trabajado mucho y he conocido mucho. Y eso me ha abierto mucho los ojos. Por eso no tenían la política de encierro, Claro. para que la gente no viera cómo se vive en el mundo real. No, y ojo, ahora que estás hablando del carro, Sí. las personas dicen, Déjame tomar agua, que se me fue un gallo. porque allá tenían carro. El que lograba tener un carro en Cuba nunca fue regalado. Era asignado y tú lo pagabas hasta el último centavo. Entonces, no era es igual que aquí. Aquí usted se compra un carro y lo paga hasta su último centavo. Entonces, no hay regalos. Ahí a nadie se le regalaba una casa. El que tenía una casa era porque la adquiría fabricándola en las microbrigadas, o el que no podía ir a fabricar, el que no podía ir a la construcción, se la otorgaban por méritos. Vamos, pero Entonces, disculpa, yo siempre te estoy interrumpiendo. sí, ¿sabes? pero fíjate que, acuérdate que es hablando en voz alta con María Teresa Pil, no conmigo, pero entre col y con lechuga. Entonces, no, esas famosas historias de que porque tenías carro, si tú no tenías un carro. Yo tenía un carro en Cuba que nunca era mío, nunca fue mío. Fue mío cuando mi padrastro lo puso a mi nombre, porque no era mío. Y después se fundió. Y después, en fin, ¿qué historia le voy a hacer? Porque muchas personas que nos atacan desde Cuba, nosotros éramos los zares de Cuba. Ya, sí. Y eso no es cierto. Ya. Por favor. Bueno, yo no voy a hablar yo siempre he trabajado muchísimo, siempre. Desde que tengo 17 años yo he estado trabajando y no tengo que justificarle a nadie que hablen lo que quieran. Para eso estamos, para que nos hablen mal. Como decía Napoleón Bonaparte, de mí que hablen, bien o mal, pero que Pero que hablen. hablen.
Está bien. Y les agradezco. Si van a aparecer Clarias, que aparezcan, está bien. Hombre, sí, por supuesto. Por Cuando, no- supuesto, pero cuando decidimos hacer esto, exacto. estamos expuestos a que digan lo que quieran. Lo que te digo es al principio, es que esas personas saben que lo que se está hablando del lado de acá es verdad, Sí, papito, pero están padeciendo. pero tú sabes qué, le estás haciendo demasiado Vale. No, pienso, además, como dije al inicio, nosotros en este programa vamos a tocar disímiles temas, Sí, yo sé. vamos a tener invitados de vez en cuando, y no solo vamos a hablar de la situación en Cuba y de la política en Cuba, que es obligatoria, porque cada día que Cuba se pone cada vez peor, pues como dije al principio también, no nos podemos quedar callados la boca. Bueno, tú preguntas, yo no sé ahora lo que tú quieres que hable. Yo estaba hablando de alguna cosa que ya, tú Tú has sabes trabajado mucho. bueno, sí, pero eso ya lo dije. Ajá. Ahora vuelve a tu formulario de preguntas. Sí, claro. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos enseguida. Pero mira, aprovechando, como yo les dije a ustedes, que teníamos disímiles temas para conversar, porque justamente eso se trata, poder entendernos, ustedes que están del lado de allá, con nosotros que estamos del lado de acá, y yo entenderme con ella, que parece fácil, pero a veces no es tan fácil. Ella tiene su manera de pensar y es muy determinada en lo que quiere. Hay algo de que sí me gustaría conversar en este primer programa, y tiene que ver con la posibilidad que le ha dado una plataforma a los artistas cubanos. Estoy hablando de PRONIR. Oh, sí. Hay muchas personas que piensan que hay muchos actrices y actores cubanos que no han logrado hacer nada. Hay muchos a que no les interesa hacer nada porque están inmersos en otras cosas. Hay otros que están inmersos en otras cosas y que si les llaman a trabajar, pues sí les gusta hacerlo. Y hay una plataforma que se llama Pronir TV, que le ha dado la oportunidad a los artistas cubanos de hacer cosas. Porque otras televisoras aquí en Miami no le dan oportunidad a los cubanos. No se dejen engañar de por qué fulanito no trabaja aquí, menganito no trabaja allá, ¿no? Porque no le dan la oportunidad. Pero Pronir TV sí. Yo creo que las televisoras más oficiales que realmente, como no las voy a mencionar, Ujú. no vamos a hacerle, No vamos a hacerle comercial. no vamos a No. hacerle comercial. Primero están interesados en aupar a otros artistas. El cubano tiene una dictadura con ellos porque el cubano, les guste o no les guste, son personas muy talentosas, gente Ujú. muy preparada, gente con mucha cultura. Y aquí hay veces que las personas tienen una carita bonita o un cuerpo de gimnasio, pero tú después de eso no ves nada, no hay cultura, no hay una preparación real. Es solo, como pasa con muchos fenómenos Está claro. que los tiran a la gran fama y que ganan muchísimo dinero y que cuando tú hurgas un poquito nada más, te das cuenta que es un bluff. Exactamente. Pero estamos hablando de Pronir TV. No, pero Pronto TV, mira, yo me siento agradecida porque Pronir TV te da la posibilidad, una, de actuar. Yo digo siempre, la gente me dice, tú eras la actriz. No, no, yo soy actriz y me voy a morir siendo Claro. actriz, lo digo y lo repito siempre. Eh, que haga o no haga, más o menos, pero Pronir TV me dio la posibilidad de hacer algunos dramatizados que me han dado mucho placer hacer, Ujú. que me han mantenido activa, porque cualquier profesión que tú tengas es como la del boxeador. Si tú no estás arriba del ring tirando los uppercuts y los ganchos, y los jack, que también son buenos eh, piñazos, ¿no? Eh, pierdes el entrenamiento, Exacto. lo pierdes, Ujú. porque todo tiene que estar ahí. Si no lo hace, músculo que no se usa se atrofia. Está claro. Yo quería decir algo que tú no vas a... Pronir TV tiene una amplia gama de trabajos hechos ya. Justamente Con excelentísimos actores. con excelentísimos actores que están acá. Justamente nosotros estuvimos en la premiere de una serie que hizo Pronir TV que se llama Maldita Raíz.
Y justamente dentro de ese evento, pues Pronir TV tuvo un gesto muy lindo de premiar a 4 artistas cubanos de su catálogo con el premio a la excelencia. Le dio premio a Armando Tomei, le dio premio a Felito Laera, le dio premio a Edwin Fernández Jr. y a María Teresa Pina. Ujú. ¿Cómo te sentiste tú cuando Pronir TV te dio ese regalazo que no te esperabas además? Nerviosa, Muy muy nerviosa. Creo nerviosa. que es una de las únicas veces en la vida que he visto a María Teresa nerviosa. Bueno, primero porque no me lo esperaba. Segundo, bueno, voy a decirte, Robertico Mengana y el equipo que lo rodea siempre han sido conmigo muy respetuosos y muy amables. Pero cuando yo vi que mencionaron mi nombre, yo no me lo creí. Primero porque tú que me conoces bien y que has vivido buena parte de mi vida, eh, a mí muchos premios me los han eh, birlado. Y entonces yo, acostumbrada a eso, siempre he dicho, bueno, si viene un premio bien y si no, seguimos trabajando. Y no me lo esperé, me sentí rebasada. Allí dije las palabras que me vinieron más rápido a la mente y fue el homenaje, o sea, el premio se lo dediqué a las mujeres cubanas, las de dentro de Cuba y las que están fuera de Cuba, porque las de dentro están luchando por alimentar sus hijos y las de afuera están luchando para alimentar sus familias. Y entonces es un valor, fue lo que me salió, pero realmente, y feliz, porque sí, porque cuando te reconocen también te da Por felicidad. supuesto, yo compartí esa noche esa felicidad con mayúsculas porque creo que todos los premiados se lo merecían. Tú te lo mereces, como se lo merecen una gran parte de los actores que están en el catálogo de Pronir TV porque llevan muchos años entregándole al público en Cuba y fuera de Cuba, entregándole lo mejor que tienen, que es su talento y su arte. Fui feliz por eso y le estoy deseando desde esta plataforma pues muchísimos éxitos a Pronir TV y a todo el elenco que forma parte de él. Yo pienso que para ser la primera vez hemos conversado muchísimo. No sé qué pensarán Willy y Quique. Ellos piensan por sí solos muchas cosas, pero Ujú. ahora no podemos saber lo que piensan. Exacto, pienso que para ser la primera vez hemos conversado bastante de varios temas. Como les dije, vamos a tener distintos temas a tocar con ustedes. Siempre, por supuesto, teniendo bien presente la situación de nuestro país, que queremos que cambie. Que cambie. Ya es hora, por favor, ya es hora de que Cuba sea lo que son todos los países. No se dejen engañar. Más es necesario que cambie. ¿Y tú cómo te sentiste? Yo me siento muy bien, pero antes de terminar, me gustaría hablar con mis cubanos. Recuerden que nunca la noche es más oscura que cuando está a punto de amanecer. Pero ustedes también tienen que poner su granito de arena. Hay una cosa que se llama resistencia pasiva. Sean creativos y cuídense mucho. Bueno, yo soy Niro de la Rúa. Les espero pronto. Nos vamos a volver a encontrar desde aquí, junto con Will y con Kiki, en voz alta, con María Teresa Pina.